Muy buenos días a todos mis hermanos y hermanas que me escuchan por este medio. Quiero compartir con ustedes la enseñanza que he titulado El pacto abrámico y su relación con las finanzas del Hijo de Dios. El pacto abrámico me estoy refiriendo al pacto que Dios concertó con un hombre llamado Abraham, por eso se le llama pacto abrámico. Y a vía de introducción quiero comentarles que considero que hay un mal enfoque en el denominado credo de los apóstoles. Yo creo que en muchos lugares de la cristiandad se ha de conocer aquel credo que se le atribuye a los apóstoles que comienza diciendo: creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, etcétera. Considero que con todo lo que se dice ahí en el credo de los apóstoles, no hay ninguna conexión histórica de nuestra fe en Cristo con, con sus raíces. Aparece simplemente la declaración de que hay un Dios que es creador de todas las cosas, que tiene un hijo y que nació de María y padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, etcétera. Pero no hay ninguna conexión histórica que pudiese, si el creyente únicamente se queda en esa declaración, mal entender las cosas que tienen que ver con la fe cristiana. Es necesaria una comprensión histórica de nuestra fe en el Señor Jesucristo y en su poderoso evangelio. De no tener esa conexión histórica, se pierde una gran riqueza del contenido de nuestra fe. Primero quiero comentarles algo acerca del pacto con Abraham. Dios, según la narración del libro de Génesis, en una ciudad llamada Ur, y se le conoce como Ur de los Caldeos, que estuvo ubicada cerca del Golfo Pérsico. En esa ciudad, Dios le habló a un hombre llamado Abraham y él le dijo que se fuera de su tierra, que dejara su parentela y que se fuera a la tierra que Dios le iba a mostrar. Y le prometió que haría de Abraham una gran nación, que lo iba a bendecir, que iba a engrandecer su nombre, que iba a hacer de Abraham una bendición, que él iba a bendecir a quienes lo bendijeran, que iba a maldecir a quienes lo maldijeran. Y al terminar de darle esta serie de promesas, incluye una que tiene que ver con nosotros. Y ahí está la conexión histórica de la que he estado refiriendo. Él le dice a Abraham, eso está registrado en Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3. Al final del versículo 3 le dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esto que estoy haciendo alusión es una conversación que nuestro Dios tuvo con Abraham y que está registrada en Génesis capítulo 12, pero estamos hablando de una conversación que tiene unos 3.800 años de historia. O sea, 1.800 años antes de Cristo, eh, se considera que fue el tiempo en el cual Dios habló con Abraham y le dio esta promesa. Esta asignación de fecha de 1.800 años antes de Cristo, pues entendemos que pueden ser más, pueden ser menos, dependiendo del fechado de ciertos eventos históricos que hay en la época antes de Cristo, pero se estima que más o menos serían unos 1.800 años antes. O sea, 1.800 años antes de Cristo, Dios le prometió a Abraham lo que les estoy diciendo. Lo último que les mencioné es, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Cuando habla de familias,
está hablando de ti y de mí. Al decir todas las familias de la tierra, significa que no solamente los que tenían que ver con Abraham y sus allegados, sino todas las naciones que llegarían a formarse en el curso de la historia. Por eso es importante entender que cuando aparece la persona del Señor Jesucristo, aparece dentro de todo un conjunto de eventos históricos importantes que le dan un marco y no simplemente creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, pero ¿por qué se cree en Dios Padre? ¿Por qué se le llama Padre? ¿Por qué se le dice que Jesucristo es su Hijo? O sea, tiene que haber respuestas a todas esas preguntas. Entonces, esto que les he mencionado, las promesas que Dios le dio a Abraham: te haré una gran nación, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás bendición, bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré a los que te maldijeren, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Fueron promesas muy halagüeñas para una persona que escucha hablar al Dios omnipotente, al Dios invisible, al Dios eterno, y que de alguna manera se le apareció a este hombre Abraham. Cuando Dios se le aparece a este hombre Abraham, Abraham toma la determinación de salir de su tierra, de dejar Ur de los Caldeos, y se traslada a la postre, para la postre llegar a la tierra de Canaán. Estamos hablando de más de unos 1,300 kilómetros de distancia entre Ur de los Caldeos y Canaán. También es una distancia aproximada, puede ser más, puede ser menos, pero más o menos es la idea. Y entonces, estas promesas que Dios le dio a Abraham, Abraham en alguna forma se comunica con Dios y le dice: ¿en qué conoceré que tú vas a hacer todo esto que tú me dijiste? Y ese relato lo tenemos en Génesis 15, versículos 1 en adelante. Permítame leerle esta porción, aunque es un poquito larga, pero es necesario para que entendamos las raíces históricas de la fe que usted y yo tenemos en nuestro Señor Jesucristo y de todas las promesas que derivado a esta conversación a usted y a mí nos benefician, así como a todas las familias de la tierra, es decir, todas las familias de la tierra que quieran creer en Jesucristo y acepten su mensaje. Dice así la porción: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando aún sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Fíjate la pregunta. Aquí Abraham le está diciendo a Jehová: ¿en qué conoceré que la he de heredar? Es decir, ha habido promesas que le dijo según el relato de Génesis 12 y lo que ahorita le está diciendo en el capítulo 15, pero mire entonces lo que dice el Señor. Y le respondió el Señor: tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña
sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Fíjate aquí lo que dice, lo que continúa. En aquel día Jehová hizo un pacto con Abraham. Por eso llamamos el pacto abrámico, el pacto que Dios concertó con Abraham. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Entonces, con esto te estoy diciendo que en este pasaje, las promesas que Dios les dio a Abraham en el capítulo 12 registradas de Génesis, ahora esas promesas tienen una figura, una estructura pactal, es decir, una estructura oficial dentro de las costumbres de aquella época. Ya no solamente era una palabra dada por Dios, sino que se había llevado a cabo una ceremonia en donde Abraham entendía y Dios entendía que se estaba haciendo un pacto. En aquella época, cuando se hacían pactos entre los hombres, se hacían de esta manera. Se dividían los animales, como lo he leído, y lo que sucedía era que pasaban las dos personas que entraban en pacto, diciendo algo como esto: si yo no cumplo con mis compromisos contraídos por medio de este pacto, que sea yo muerto como estas víctimas entre las cuales estoy pasando. Eso diría una persona y la otra diría exactamente lo mismo. Esa era la forma en que en aquella época se concertaban los pactos, algo equivalente a un contrato actual, más o menos, algo equivalente. En el caso de la gente, las dos personas que concertaban el pacto pasaban en medio de los animales. En este caso, no pasa Abraham, únicamente pasa Dios simbolizado por la antorcha. La antorcha representa a Dios. Abraham no pasa entre los animales. Esto da a entender que el pacto que está concertando Dios con Abraham es un pacto incondicional. Es decir, ese pacto depende en su cumplimiento exclusivamente de lo que Dios haga. No depende de Abraham. Dios se compromete a cumplir lo que Dios le prometió a Abraham. Haré de ti una gran nación, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás bendición, bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré a los que te maldijeren, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces, en este pacto, Dios ampara esas promesas de una manera oficial y habla acerca de su descendencia, habla acerca de la tierra, y esto está formalizado por medio de un pacto divino. Entonces, en pocas palabras, he tratado de describirte lo que es el pacto de Dios con Abraham. En el capítulo 12 de Génesis, Dios establece unas promesas, y en el capítulo 15, esas promesas están respaldadas por un pacto divino. Dios es el que pasa por el medio de los animales, dando a entender que Él garantiza el cumplimiento de ese pacto. Ahora,
viene una pregunta. ¿Qué relación tenemos nosotros, los hijos de Dios del siglo XX, que, que, del siglo XXI, qué, qué relación tenemos con ese pacto? Hay una distancia enorme, hay una distancia enorme. 1800 años antes de Cristo, más los 2000 que tenemos, 2000 y fracción, pues es una distancia muy grande en cuanto al tiempo. Nada más que si tú te fijas en la Biblia, para los judíos el tiempo no tenía todo el sentido que para nosotros lo tiene. Ellos hablaban de Abraham, tu padre, como que hubiese sido un, un personaje muy cercano históricamente, pero estamos hablando de siglos. Cuando, si tú te pones a leer en Lucas capítulo 1, la manera en que María, la madre de Jesús, habla y Simeón, el padre de Juan el Bautista, hablan, en Lucas capítulo 2, perdón, capítulo 1, cada uno de ellos, María por su lado y Simeón por su lado, eh, cada uno de ellos hace alusión al pacto con Abraham. Estamos hablando de una distancia de 1800 años en el caso de ellos, pero para ellos seguía tan fresco como cuando se dijo, porque están hablando de como algo que tienen que esperar y continuar esperando. Y cuando abrimos la Biblia en Gálatas capítulo 3, versículos 7 y 8, aquí en este pasaje, tú vas a ver cómo el apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia de Galacia y cómo les habla de Abraham con una normalidad asombrosa. Mira lo que dice en el versículo mm, dice en el versículo 6 del capítulo 3 de Gálatas. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Esa frase ya la leímos en el capítulo 15 de Génesis. Y mira lo que dice Pablo, versículo 7. Sabed, por tanto, que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Sabed, por tanto, que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. ¿A qué se refiere con los que son de la fe? Se refiere a todos los creyentes de la iglesia de Galacia, a ellos que habían creído en Cristo 1800 años después de la aparición de Abraham en la tierra. Esas personas eran hijos de Abraham, pero estamos hablando de 1800 años. Bueno, para ti, para mí, eso es muy confuso, pero para los judíos no. Había una naturalidad al estar hablando en esta forma. Te repito el versículo 7. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y fíjate, y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, se refiere a los gentiles. La palabra gentil se refiere a las naciones. Digamos, en ese momento había dos clases de personas, dos grupos mayoritarios en la tierra. Los judíos y los que no son judíos son gentiles. Y los que no son gentiles son judíos, solamente dos grupos. Entonces está diciendo, y la escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, a la gente que no es judía, dio de antemano la buena nueva a Abraham. ¿Cuál es la buena nueva a Abraham que Dios le da? Le dice así, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿A qué están haciendo alusión? A Génesis capítulo 12. Una plática 1800 años del tiempo en que Pablo está escribiendo.
Y luego dice en el versículo 9, Pablo, de modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Aquí está la conexión histórica de la que he estado hablando desde el principio, que es muy importante que el cristiano tenga claridad en esa conexión histórica, porque esa conexión histórica, si el creyente, el cristiano la entiende, le hace acreedor a las bendiciones que Dios le prometió a Abraham, y entonces el cristiano las puede reclamar. Si no entiende nada de eso, pues no va a reclamar nada. Pero aquí dice, de modo que los que son, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Cuando Dios le dice a Abraham, te bendeciré, está hablando del aspecto económico. Eso lo puedes ver en varios momentos de la Biblia cuando se habla de bendecir a los patriarcas, te bendeciré, es decir, te prosperaré económicamente. Y esa prosperidad económica que Dios le prometió a Abraham también puede ser tuya y puede ser mía si yo conozco el dato, creo en esa provisión y, y le pido al Señor, por medio de mi fe en Él, que esto sea una realidad en mí, que la bendición que Dios le dio a Abraham económicamente también me sea asignada a mí, porque soy su descendiente. Y así como vimos en la primera enseñanza que Abraham fue rico, que Jacob fue rico, que Isaac fue rico, que David fue rico, que Salomón, que el Señor Jesucristo y los judíos, ¿por qué toda esa herencia de bendición? Pues porque hay un pacto. Y así tú también y yo también puedo esperar el cumplimiento de esa bendición en mi vida, pero como te dije en la primera reflexión, tenemos que ser obedientes y tenemos que seguir los principios financieros que Dios estableció. Entonces, los que somos justificados ante nuestro Dios por la fe en la simiente de Abraham, que es el Señor Jesucristo, nosotros podemos esperar ese cumplimiento de lo que Dios le asignó a Abraham. Versículo 9, de modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Entonces, el Señor Jesucristo, versículo 14, leo desde el versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Entonces quiero decirte que para que esas promesas que Dios le dio a Abraham en el capítulo 12 y se las ratifica a través de un pacto en el capítulo 15 y se las vuelve a mencionar en el capítulo 22 de Génesis, para que todo eso pudiese ser posible para ti, para mí, creyentes del siglo XXI, entonces tú y yo tenemos que aceptar a Cristo. Cristo Jesús, el Señor Jesucristo, es el medio por el cual las bendiciones nos llegan a nosotros. Él dijo claramente, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Quién es esa simiente? Esa simiente es el Señor Jesucristo. Fíjate lo que dice aquí. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno y tu simiente, la cual es Cristo. Entonces, Cristo Jesús es el medio por el cual tú y yo podemos recibir esas bendiciones de las cuales te he estado compartiendo. Bendiciones de todo tipo, bendiciones de todo tipo, pero principalmente en el aspecto económico. El hecho de que Jesucristo, nuestro Señor,
llegue a ser tu Salvador y el mío, esa es una bendición. Es la más grande que pudiésemos recibir. Pero el aspecto financiero está incluido. Es algo que no debemos de menospreciar. Debemos de entender cuál es el deseo de Dios. Cuando Dios le dice a, a su pueblo, riquezas, honor y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová, es porque Dios quiere que sus hijos tengan suficiencia económica. No tenemos que poner nuestro corazón en las riquezas, eso lo tenemos claro o lo debemos de tener claro, pero tampoco debemos de menospreciar el aspecto económico porque no es muy espiritual que digamos, pues yo creo que sí es espiritual. Sí es espiritual porque procede de Dios, procede de Dios. Si tú y yo no ponemos el corazón en las riquezas y al dinero lo vemos como un siervo, como algo muy útil y como algo que Dios quiere darnos a todos sus hijos, porque no hay ninguna honra para Dios el que sus hijos sean unos pobretones. No hay ninguna honra. Dios es un Dios inmensamente rico. Suyo es el oro, suyo es la plata. Él no tiene ninguna carencia. Y aquellos que somos sus hijos, Él quiere que gocemos de esas bendiciones económicas. Entonces, si te fijas en este último pasaje que acabo de leerte, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Entonces, no solamente tenemos la dicha de la salvación y de la prosperidad financiera, sino tenemos una riqueza que no podemos medir en ninguna cantidad, la presencia del poderoso Espíritu Santo de Dios en la vida del creyente. Eso es un regalo mucho más grande que cualquier otra cosa. Gracias al Espíritu Santo hemos podido creer. Él nos dio la fe para creer. Él nos dio al arrepentimiento. Él nos regeneró. Él nos está renovando diariamente. Gracias al Espíritu Santo es que lo que Cristo logró en la cruz del Calvario, en ti y en mí se puede hacer realidad. Pero todo esto tú y yo no lo tendríamos de no ser por un hombre llamado Abraham, de no ser por las promesas que Dios le dio a Abraham, de no ser por el pacto con el cual legalizó las promesas que Dios le dio a Abraham. Tú y yo no tendríamos nada de esto si Jesucristo no hubiese venido, que es la simiente de Abraham. Tú y yo no tendríamos nada de esto si tú y yo no hubiésemos creído por la fe con la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y tú y yo no podríamos haber llegado a expresar nuestra fe en Jesucristo si el Espíritu Santo no estuviese presente en la escena. Así que con esto te estoy tratando de demostrar que es importante la conexión histórica con las raíces de nuestra fe. ¿Hasta dónde se remonta la principal raíz de nuestra fe en Cristo? Se remonta hasta Abraham. Génesis capítulo 12, avalado en el capítulo 15, ratificado en el capítulo 22. Así que el pacto abrámico es fundamento, o debes de verlo, y yo debo de verlo como el fundamento de mis finanzas. Dios le prometió a Abraham bendecirlo financieramente y por ser descendiente tú y yo de Abraham, puesto que conocemos a Cristo por medio de la fe, entonces también somos acreedores a ese, a ese, a esa bendición. Entonces la frase te bendeciré, te la voy a leer en Génesis 26. Es algo que también vimos, o creo que hice alusión en la primera ocasión, en el primer mensaje. Génesis 26 dice lo siguiente. Le está hablando Dios al hijo de Abraham, que se llamó Isaac, y está en el capítulo 26. Y dice lo siguiente en el versículo 12 y 14. Le dice, bueno, antes, dice,
Le está diciendo Dios a Abraham en el capítulo 26, versículo 1. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, el rey de los filisteos, en Gerar. Y le dijo Dios, le dijo Jehová, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esa tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Aquí esta frase, y te bendeciré en el versículo 3, y te bendeciré, está hablando de prosperidad económica. Y te bendeciré, quédate aquí, no desciendas a Egipto, y yo te voy a bendecir. Y en el versículo 12 y 14, mira, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Entonces te estoy diciendo que la frase te bendeciré tiene que ver con prosperidad económica, de tal manera que todos los que somos hijos de Dios por medio de la fe, somos hijos del creyente Abraham. Eso es lo que dice en el versículo 28 de Gálatas 4. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Te lo repito, así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. ¿Qué hizo Dios con Isaac? Lo bendijo igual que a su padre, Abraham. ¿Y cómo lo bendijo? Económicamente. Si tú eres de la fe en Jesucristo, eres descendiente de Abraham. Y si tú eres obediente a los principios financieros que Dios establece, la bendición económica para Abraham es tuya. Así que, para concluir, como descendencia espiritual de Abraham que somos, Dios desea nuestra prosperidad en todos los aspectos, incluyendo el aspecto financiero. En tercera de Juan 2 dice así: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Cuál es el deseo apostólico? Ahí te lo acabo de expresar. Yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Este deseo apostólico de Juan para el lector de tercera de Juan es el sentir de Dios para todos sus hijos. Él desea que tú y yo seamos prósperos en todas las cosas. La obediencia a la palabra de Dios es imprescindible para gozar de las bendiciones que Dios le dio a nuestro padre Abraham. Abraham fue un hombre obediente, Isaac también, Jacob también, con sus errores, claro que sí, pero fueron hombres obedientes. No puedes tú esperar, o no puedo yo esperar, que siendo yo un desobediente pueda yo cosechar las bendiciones que Dios le dio a gente obediente. No, no, no es así. Si tú quieres gozar de las bendiciones financieras que Dios tiene para sus hijos, tú y yo debemos de ser gente obediente. Deseo que este mensaje haya traído bendición a tu vida y ánimo y una perspectiva maravillosa de que Dios desea tu prosperidad y hay fundamentos históricos para que tú puedas descansar en que tú puedes gozar de una prosperidad financiera real. Solamente que sé obediente, da tus diezmos, da tus ofrendas, sé generoso con la obra de Dios, comparte tu pan con el pobre y trabaja siempre haciendo lo que es bueno. Nunca camines por sendas de injusticia en el aspecto económico.
Si eres trabajador, sé el mejor trabajador que puedas ser y honra al patrón que te ha tenido la confianza de contratarte. Si tú eres comerciante o empresario, trata con toda legalidad a tus trabajadores. Hay gente que prospera económicamente negándole las prestaciones que merecen los trabajadores. Y sí prosperan porque se ahorran buena lana, pero esa prosperidad no viene de Dios. Esa prosperidad echa a perder en esta vida y en la eternidad. Yo te animo a que seas una persona obediente, como yo trato de ser esa persona obediente. Bendiciones en Cristo para ti. Amén.